¿Qué pasa, jugones? En el vídeo de hoy os traigo algo un poquito diferente. No es un vídeo educativo como solía venir subiendo, sino una conversación con un preparador físico que se dedica al rendimiento en futbolistas y que yo contraté en su día, ¿vale? Para quien no lo conozca, estoy hablando de Manu Vila, MV Coach en Instagram. Seguramente lo conozca alguien porque tiene muchos seguidores. Y la verdad es que me hizo mucha ilusión reunirme porque fue una de las inspiraciones por las que empecé con todo esto hace años. Y me hacía mucha ilusión conocerlo en persona, ya que estuvimos alrededor de 6 meses trabajando juntos, en los que yo aprendí un montón sobre su metodología de trabajo, sobre cómo enfocaba él el trabajo con sus futbolistas y, en definitiva, mejoré muchísimo mi manera de trabajar con las personas que confiaban en mí. Básicamente nos reunimos porque él es de A Coruña, de Galicia, de España, y mi padre también es de allí. Entonces estas navidades hemos aprovechado para sacar un rato para grabar, entrenar juntos y comer, que allí se come muy bien. Es importante que veáis todo el vídeo porque a lo largo del vídeo tocamos cosas muy importantes acerca de la pubalgia, esta lesión, ¿vale? Entonces, básicamente mitificamos bastantes mitos que son populares a la hora de atender y tratar esta lesión y obviamente hablamos de ese abordaje online que muchas veces causa dudas en el jugador. ¿Me voy a recuperar a través de una pantalla? Pues sí, siempre y cuando tengas ese acompañamiento y esa guía adecuada. Así que nada, os dejo con el vídeo y espero que lo disfrutéis mucho. Estamos aquí con Manu. ¿Qué tal, Manu? Todo bien, todo bien. Un placer. Sí. Lo que os comentaba, Manu empezó a trabajar conmigo ya hace... Pues un añito más o menos, un año. Sobre un año, en su caso venía de lesiones, él también os va a contar ahora un poco su historia y que bueno, que también a partir de esto él ahora se dedica a entrenamiento, trabaja con futbolistas que han tenido pubalgia, lo que yo tuve 2 años, como os mencionaba anteriormente, o sea que mola porque conoces gente que desvirtualizas, que justo coincidió que estabas por Coruña y que bueno, que hemos quedado para comer, para entrenar y para grabar contenido para vosotros. Vamos a hablar de su caso porque seguramente muchos de vosotros os vais a sentir identificados con lesiones, molestias, que lleváis tiempo con eso y que os limita, que os pone a jugar con el freno de mano y que nunca dais ese salto. Que os cuente su experiencia y también hablaremos más en específico sobre cómo trabajan esos futbolistas que sufren dolor inguinal, pubalgia o lesiones en general. Entonces, nada, Manu, si nos quieres comentar un poquito cómo era tu situación antes de trabajar conmigo. Pues claro, tío, yo empecé contigo porque estaba un poquito perdido con el tema de entrenamientos y que es verdad que yo entrenaba, pues eso, aparte de lo que hacía con el equipo, pero obviamente pues cambiaba mucho. Yo me di cuenta en las primeras semanas sobre todo porque tenías ese plus, esa velocidad por encima del resto de la gente del equipo. Y nada, a partir de ahí la verdad es que yo también lo utilicé a modo de aprendizaje, sobre todo para empezar con este mundo del entrenamiento online y demás, porque también me gustaba mucho. Creé una base de fuerza, lo primero de todo, vimos ahí eslabones débiles, también recuerdo hacer test específico justamente para eso. Y sobre todo trabajamos, aparte de pues, lo que había que hacer semanalmente y surfear un poquito esa semana, pues esos bloques auxiliares que normalmente le damos menos importancia, pero que realmente es lo más importante porque es lo que te va a hacer progresar en lo que hemos hablado antes, los eslabones débiles. Entonces, básicamente yo pasé por lesiones sobre todo a nivel tendinoso de isquios principalmente, luego también he tenido muchos esguinces y demás, y lesiones a nivel de aductores, que al final es lo que realmente a mí me llama la atención, por lo que me especialicé en ello. Al final conocí a muchos amigos a lo largo de todo este tiempo que jugaba al fútbol que han sufrido esta lesión llamada pubalgia, ahora hablaremos de ella, pero que básicamente les llevaba por el camino de la amargura. Están pasando temporadas incluso de no acabar de recuperarse de esa lesión, y eso al final para el futbolista, si le quitas el deporte del fútbol en este caso, pues a nivel mental puede agotar a una persona incluso hasta tal punto de querer dejar lo que más le gusta. Totalmente, ya has tocado varios puntos importantes como es el tema de pubalgia, que ahora entraremos en eso, que es una pubalgia y que no, porque también está la etiqueta fácil, pero ahí has comentado algo que es muy importante y que trabajamos contigo principalmente, porque yo antes de crear un jugador que sea más rápido, más potente, más no sé qué, lo importante es que tengas esa capacidad para aguantar y jugar partidos. Si no, no tiene ningún tipo de sentido, y más todavía cuando ya llevabas años con lesiones, recaídas y demás. Isquios es la lesión más común en el mundo del fútbol. Total. Hay ciertos patrones que se repiten y por eso soy tan pesado. Los futbolistas que estáis dentro del programa lo vais a ver. Crear una base de fuerza que te permita volver a rendir sin molestias, sin dolor y sin ese miedo a recaer. Es lo principal. Tú también que trabajas con jugadores lesionados, luego me dirás cómo tú lo ves.
Pero más que el entrenamiento como tal, también es a nivel de educación, de, oye, exponerte cada vez a estímulos que sean un poquito más exigentes, que no te generen dolor y que tú en tu cabeza, en tu coco digas, joder, no me estoy haciendo daño, sigo progresando y sigo metiendo pues más progresiones, que si más peso, más kilos, variantes más exigentes, lo que sea. No sé cómo lo ves tú en esta parte. Totalmente, tío. Al final, muchas veces pensamos, y yo trato de educar a los futbolistas que me siguen a través de vídeos sobre esto, que el tratamiento más importante no es el ejercicio, sino la educación. Entonces, ahora mismo lo que estamos haciendo precisamente es lo que más va a ayudar a una persona que está lesionada a recuperarse, es entender qué le está pasando, cómo afrontarlo y cómo gestionarlo una vez pues nosotros no estemos con él. Al final, es importante también que la persona entienda que todo esto es un proceso, obviamente va a ser lento, vas a tener que construir esa base de la que estábamos hablando y a partir de ahí vas entrando un poquito en la especificidad del entrenamiento. Todo lo que hemos hablado hasta ahora básicamente es ir llevando al futbolista que acaba de lesionarse o que lleva tiempo sintiendo esas molestias en un proceso en el que se olvide de las típicas máquinas de fisio, de los masajes, porque al final es que lo que va a hacer, uno, es retrasar su recuperación y dos, cargarlo mentalmente. Y para mí esto es clave, porque justamente esta lesión, y ahora entraremos en más detalle, el componente mental que le estás metiendo al futbolista, a la persona que la está sufriendo, de ir de un sitio a otro y no encontrar a nadie que le ayude de verdad, eso es lo que acaba agotando a la persona. Entonces, 1, educación, 2, ejercicio. Resto de cosas totalmente complementarias. 100%. Esa parte de educación es muy importante porque muchas veces con estas dinámicas, aunque el fisioterapeuta, el profesional no quiera, ya lo está fragilizando, ya le está haciendo ver de forma inconsciente que ese futbolista a la mínima se va a hacer daño. Esto es muy común, por ejemplo, con lesiones de rodilla o cruzados, que oye, no saltes, oye, no hagas sentadillas porque te vas a hacer daño. Parece una tontería, pero muchas veces nuestro trabajo no es tanto hacer la programación de entrenamiento con progresiones, es hacerte ver que, oye, vamos a empezar por cosas que seas capaz de tolerar, que no te hagan daño, que no te generen ningún tipo de molestia, y vamos a más. Es más a nivel mental que otra cosa. Y ya entrando en materia con la pubalgia, que es a lo que tú te dedicas, lo que yo estuve más de 2 años que sufrí y sé de primera mano, es mucho más importante todavía hacerle ver a esa persona que el progreso no es lineal. Es decir, puedes hacer un proceso de 6 meses, me lo invento, y a lo mejor al tercer mes tienes algún dolor, alguna molestia puntual o lo que sea. No lo tienes que ver solo en ese día concreto, tienes que verlo a medio, largo plazo. Totalmente. ¿Cómo lo ves ahí? Totalmente, hay que... O sea, es 100% lo que has dicho, medio largo plazo siempre y obviamente saber que va a haber altibajos. Yo he encontrado casos de todo tipo, es verdad que es una lesión compleja en cuanto a variabilidad, en cuanto a frecuencia de aparición. Te vas a encontrar de todo, incluso días que te duele una zona y días que te duele otra. Sí que es cierto que hay que puntualizar aquí que lo tuyo probablemente sí que se tratase de una pubalgia en sí, ¿vale? Bueno, para los que no lo sepáis mucho, esto ha cambiado bastante en los últimos años y se habla, yo creo que es importante dedicar un rato a esto porque el término pubalgia es justo lo que hablábamos antes, tiene una connotación tan negativa para el futbolista que es es muy importante no hablar de ella a la ligera. O sea, si es una persona que está sufriendo una pubalgia, está muy bien decirlo, ¿vale? Pero si no, deberíamos evitar este término. Y parece una tontería, pero deberíamos evitarlo porque para la persona que tenga pubalgia o que tenga dolor inguinal es diferente. Totalmente. Es que también es muy subjetivo, es un dolor que a lo mejor te sale en el aductor, luego te pasa la ingle, que a mí me pasó incluso. Yo había días que me levantaba con molestia en la derecha y luego me iba para la izquierda y demás. Lo mío sí que ya era algo mucho más cronificado. Estuve más de 2 años, mítico que te da la sensación de que estás cargado simplemente o molestia, par 2 semanas vuelves, pum, me vuelve a hacer daño, paro, pum, vuelvo a hacerme daño y estas 2 años que me hacían masajes, me ponían corrientes, que yo no quiero decir que eso esté mal, pero son parches. Eso evidentemente no va a fortalecer tus estructuras y prepararte para lo que te vas a encontrar en un partido, porque al final trabajo como tal de cuerpo, de movilidad, de entrenamiento, eran cosas que, hablando claro, es un ejercicio que podría hacer una persona con 80 años. Dudo mucho que hacer ejercicios o estímulos que soporta una persona de 80 años esté realmente relacionado con lo que te vas a encontrar en un partido, que es saltar, sprintar, chocar, cambiar de dirección, aguantar 90 minutos, repetir esfuerzos y muchas más dinámicas que hay en un partido. Totalmente, tío. Al final, la persona tiene que entender que esas terapias pasivas no le van a llevar a ningún lado. O sea, que si se quiere ahorrar esa sesión de fisio a la que está yendo, yo entiendo que la gente se preocupe, es el primer paso de hecho, pero tienes que buscar a alguien que te pueda ayudar de verdad. Porque si no, con esta lesión, yo no digo otra, vas a estar tirando el dinero durante el tiempo que esté. Porque vas a ir a la sesión, Indiva, lo que tú decías, magnetoterapia me he encontrado mucho, que otra chorrada. Y todo este tipo de cosas no llegan a ningún sitio. Al final, terapia activa, basada en ejercicio y en movimiento totalmente, y educación, amor. Eso es lo que de verdad te va a llevar a recuperarte. ¿Tú cuando tuviste la pubalgia?
¿Con qué edad más o menos? Yo era juvenil de primer año, o sea, os cuento ¿Qué edad? rápidamente, 15, 16. Vale. Claro, yo empecé a tener estos problemas porque yo siempre había sido un jugador alto, o sea, la altura que tengo ahora ya con 15 años, 14 ya la tenía, y era muy delgado, es decir, de hecho yo ese año empecé con esas sobrecargas porque empecé a entrar entrar en dinámica de un equipo de tercera división. Hablamos de eso. Claro, yo ese primer año empecé a jugar con el juvenil A, con gente que me llevaba 2 o 3 años, y eso de por sí ya es exigente porque el cambio físico, cuando estás en categorías inferiores, cada año se nota mucho, pues imagínate 3 años más. Y ahí también entré en la dinámica del equipo de tercera división, que evidentemente yo era un palillo, y cuando entré en esa dinámica, vete por todos lados. Ese año incluso también recuerdo, claro, que ya notaba que a nivel de choques, cuando empiezas a jugar contra un hombre de verdad, me acuerdo siempre, porque uno había sido mi entrenador en infantiles, fui al córner a proteger un balón, Y me zapateó como si me llevara el viento, y ya me dijo, hazte fuerte de verdad. Y ahí te das cuenta realmente, sobre todo ahí seguramente algunos de vosotros vais a dar ahora el salto de juvenil a senior, que no vais a jugar con niños, hombres. vas a jugar con hombres y que son perro viejos, que saben cómo chocar, cómo empujarte, cómo sacarte Si no está del preparado, no tiene y yo nada. ahí noté la diferencia porque yo venía en una buena dinámica, o sea, venía de División de Honor 2 años seguidos, primer año de juveniles jugando con los mayores y ya debutando con el equipo de tercera división, o sea, pintaba bastante bien, pero evidentemente a nivel físico, cada vez que me chocaban, me quedaba ahí y lesiones por todos lados. A mí me afectó sobre todo zona de pubalgia, pubis y demás, pero también sufrí de isquios, sufrí de todo lo que hay. Está clarísimo, tío. Al final, entrenar como un futbolista te está haciendo pues, dos cosas. Una, para rendimiento, y otra, obviamente, el tema de prevención de lesiones, que al final parece una tontería, pero es que es lo más importante del fútbol. Está disponible siempre y cuando el míster quiera, eso es lo principal, porque oportunidades van a haber, siempre. Yo también recuerdo el juvenil, que también estaba subiendo con el equipo, pues, el primer equipo, y obviamente, si no estás al nivel físico, y si no estás capacitado para dar ese 100% el día que toca, es cuando la cagas, porque esas oportunidades hay veces que vienen una vez, y sobre todo a niveles más top, en los que ya pues eso, te dan la posibilidad de debutar con un tercera, siendo juvenil, pues obviamente ahí te va a lastrar el no estar al nivel físico del resto, 100%. De hecho, a mí me pasó eso, porque ese año había un entrenador que confiaba en mí, me llevaba, entrenaba, debuté. El año siguiente cambié de entrenador, yo estuve 2 años lesionado, por lo tanto me fumaron completamente en esa etapa de juveniles y cuando volví, ¡pum!, COVID, o sea, otro año más sin jugar. Ahí evidentemente se me acabó el fútbol, tenía que haber estado preparado muchísimo antes. 100%, tío. Yo quiero volver a lo que hablábamos antes porque creo que es importante que la gente lo entienda, y más si estás pasando alguna lesión así. El tema de la pubalgia. Manu probablemente hubiese pasado por una pubalgia por edad, ¿vale? Al final, las pubalgias como tal se dan en chicos jóvenes, en chicos que, pues, 15, 16, 17 años, edades de desarrollo, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué es lo que ocurre? Pues básicamente lo que pasa es que tu hueso está menos desarrollado que tu músculo y lo que ocurre es una apofisitis, que el tendón empieza a tirar de una zona y se sobrecarga, ¿vale? Entonces produce una irritación a nivel del hueso que además en pubis es difícil lidiar con ella, porque al final el fútbol es todo el rato cambio de dirección, saltos, choques, lo que hablamos antes, y es súper demandante a nivel de esta musculatura. Es importantísimo que se controlen las cargas en esas edades, porque la mayoría de pubalgias ocurren por esto, porque chicos, yo me lo encuentro muchísimo en el día a día, chicos a los que le están metiendo 4 entrenos por semana y juegan con su equipo y con uno de categoría más o categoría menos, lo que sea, pero le meten 4 entrenamientos por semana más los 2 partidos del fin. Y obviamente a corto plazo el chico ni se entera, pero va acumulando minutos, va acumulando cargas y al cabo del tiempo lo tienes cada 2 semanas parando por dolor, volviendo a entrenar y en un bucle constante que puede durar incluso años completos. Y de hecho ya no es, claro, porque en etapas formativas, en cadetes, si destacas, juegas con los 2 equipos los fines de semana, el chaval lo vas aguantando, pero a medio y largo plazo no lo aguantas. Y ahora mismo, tal y como está la tendencia del fútbol, que cada vez hay más partidos, se repiten más esfuerzos, se recorren más distancia. Me ha pasado, por ejemplo, con Omar del Ourense, acabó el año con una pubalgia. Este año Omar, estando en primera red, lleva más minutos que la mayoría de jugadores del Real Madrid, porque han tenido Copa Federación, esta que han ganado, la Copa no sé qué y la Copa del Rey. O sea, hasta ahora ya lleva 2000 minutos y estamos en diciembre. Es decir, es una barbaridad de minutos y es de un jugador que venía de pubalgia. ¿En qué nos hemos centrado evidentemente? No en solo ser más rápido, más fuerte, más potente o lo que quieras. Tienes una pubalgia, vamos a crear una base que te permita rendir X minutos. Y sobre todo teniendo en cuenta con tanto volumen de partidos que está teniendo. Y esto súmale a mayores, que el jugando en el Ourense
el campo está hecho una mierda. Y aparte está el contraste de que entrena un artificial, que es todavía peor. Ya es el propio contraste, se suman muchas cosas y evidentemente si no controlas esos aspectos y si no controlas cargas, que es lo más importante, revientas al jugador. Surfear a la semana. Es eso. Hay que ir viendo. Y por eso es tan importante el acompañamiento para mí. El tener ahí una persona que está pendiente de ti, de tu semana, de cómo ha ido la anterior y gestionar a partir de ahí la carga, y más si vienes de molestias, lesiones y demás, para mí es clave. Que tengas ahí una persona que te pueda ayudar y que esté contigo semana a semana, es la clave. Y esto ya, incluso ya no solo por lesión, o sea, en el fútbol tú tienes que pensar que una tabla, si tú estás escuchando esto y ya estás entrenando, es probable que hayas hecho una rutina de gimnasio, le hayas preguntado a ChatGPT, pero te soluciona ChatGPT si, por ejemplo, tú entrenas 3 días esta semana, la siguiente semana entrenas 2, te esguinzas un tobillo en un entrenamiento con equipo, os meten mucha caña de repente y hay que ajustarlas. Va mucho más allá, tío. Una tabla sola que está predefinida no sabe los cambios que vas a tener cada semana. Yo me lo he encontrado directamente en mi propia carne. Si de repente el entrenador se enfada con nosotros porque nos meten 5 goles, nos pone a correr toda la semana. No tiene ningún tipo de sentido seguir con esa estructura. Entonces, oye, saber qué hacer y tomar decisiones en cada momento para entrenar y tener resultados. Esto también lo comento contigo, que tú has sufrido también sobre entrenamiento. Me parece muy importante que no asociar entrenamiento a matarte. Es decir, no es ir al gimnasio a reventarte, estar cargado, con piernas pesadas, fatigado. Hay igual sesiones, por ejemplo, que hemos hecho con estos casos que tienen un volumen de minutos muy alto. Después del partido no vamos a meter mucha caña, todo lo contrario. Una sesión de recuperación. Totalmente. Una estructura que te permita recuperarte. Luego, si estás bien a mitad de semana, metemos más exigencia y ya luego metemos estímulos rápidos. Totalmente, tío. Al cuerpo hay que darle lo justo y hay que escucharlo sobre todo. Yo creo que sí, y que semana a semana no es lo mismo. O sea, es que influyen tantos factores, como hablábamos antes, que una semana va a ser muy diferente a la siguiente. Minuto jugador, incluso descanso, hidratación, depende de lo que hayas hecho a lo largo de la semana, tienes que variar en función de eso. Y para mí resulta clave esto. Yo sí, como te comentaba antes, he sentido sobreentrenamiento y yo llegaba a los partidos asfixiado. También es cierto que venía de estar lesionado durante la pretemporada y eso también influyó. El tema de la preparación que hablábamos antes. Entonces, lo que yo considero que hay que hacer en primera instancia es escuchar al cuerpo, saber qué dosis te está viniendo bien y a partir de ahí adaptar tu entrenamiento al trabajo principal, que es el trabajo con el equipo. Ni más ni menos. Si las sesiones que tienen que durar media hora, media hora. Al final, lo que queremos aquí es que llegue el partido y seamos aviones, no queremos otra cosa. Es que el objetivo principal de todo esto, de entrenar, de cuidar y demás, es que te encuentres bien el partido. Llegar bien al partido. Por eso es tan importante individualizar. No es una estrategia de marketing. Es que yo me he encontrado jugadores que literalmente estaban en el Deportivo de La Coruña y ese tío, si te pasabas 1 o 2 series de más, ese tío estaba con las piernas reventadas, que no te sirve absolutamente de nada y te estás cargando un trabajo muy importante. Por eso también la responsabilidad del jugador de comunicarlo, de decir las sensaciones y cómo acaba cada semana para poder ajustarlo. Y evidentemente que al final nuestro trabajo como preparadores físicos, adaptador, lo que quieras, es tomar decisiones. Mi entrenamiento, o sea, mi trabajo como tal, mi foco no es darte entrenamiento, es darte una solución para que mejores tu rendimiento y llegues bien al partido. Si eso se cumple, perfecto. Si no se cumple, no tiene ningún tipo de sentido. Ni por la parte del futbolista, ni por la mía. Porque cuántos futbolistas han llegado, que hemos hecho una videollamada con ellos, yo hago esta estructura tal no sé qué, pero es que llego al partido y me pesan las piernas. Normal, claro. Igual estás haciendo un peso muerto romano a un esfuerzo increíble un día antes del partido. Las agujetas que vas a tener son brutales. Y ojo, no hay ejercicios que carguen más. Es como tú planificas y programas ese entrenamiento. Siempre me gusta llevarlo a lo tonto. Puedes decirme, un peso muerto el día antes del partido te va a cargar y yo te lo llevo a lo más tonto posible. Imagínate hacerte un peso muerto con 1 kilo, una repetición. ¿Crees que vas a llegar cargado al partido? No. Imagínate cualquier otro ejercicio que tú creas que no es tan fatigante si te digo que hagas 100 repeticiones. Evidentemente te vas a cargar. Entonces no es tanto el ejercicio, sino el estímulo que das. Pero bueno, eso también da para un rato largo. La fatiga es otro mundo, sí. Da para un rato largo. Pero bueno, también podríamos hablar un poquito de la estructura. Fallo técnico, estábamos hablando y dando la chapa, mejor para vosotros para no escuchar todo, y se cortó. Estábamos hablando de la estructura y demás. Bueno, ya tenéis 15 minutos de vídeo, no os vamos a dar más de momento, ¿vale? Y ya por último, ahora no quitamos más tiempo, que no sé si vamos a poder grabar incluso esta parte. Nos vamos a entrenar y le voy a enseñar a Manu cómo se come de verdad. Que él viene de Valencia, le voy a poner un chuletón gallego, como Dios manda, aquí en la mesa. Expectativas altas, ¿eh? Y lo va a disfrutar. Aquí sí que no voy a fallar. No fallé en tu recuperación y mucho menos voy a fallar en la comida. Eso espero, tío, eso espero. O sea que ahora nada, me cambio, entrenamos un poquito y a comer. Venga.